El primer día de Alisa Martín como becaria en Dax Corp comenzó a desmoronarse antes de que saliera el sol, y cuando llegó al imponente edificio de cristal ya tenía los nervios desgastados como un cable de carga demasiado usado, aunque seguía diciéndose que aún podía salvar la mañana si simplemente avanzaba, aunque el destino claramente no estaba de acuerdo, empezando por el autobús que se averió 3 paradas antes y la obligó a esperar en la acera con una docena de desconocidos impacientes. Mientras el conductor murmuraba disculpas, y continuando con el taxi cuyo conductor tomó alegremente la ruta equivocada 2 veces diciendo, atajo, confíe en mí, hasta dejarla 10 minutos tarde, y como si el universo creyera que aún no era suficiente, su tacón se hundió en una rejilla metálica frente a la entrada del edificio, atrapando su zapato hasta obligarla a girar, tirar y prácticamente negociar con él hasta liberarlo, dejándola desequilibrada, con el cabello revuelto por el viento y el corazón acelerado al saber que así no empezaban las carreras prometedoras, pero se irguió, alisó su falda, tomó su bolso y corrió al vestíbulo decidida a llegar al ascensor con algo de dignidad, solo para ver las puertas metálicas cerrándose lentamente, amenazando con dejarla fuera, por lo que gritó, espere, sosténgalo. Con una voz que resonó más fuerte de lo esperado, y corrió como un cohete sobre el suelo pulido, entrando en el último segundo, aunque su impulso la traicionó y chocó directamente contra un hombre alto con traje oscuro que miraba su teléfono, totalmente desprevenido ante el meteoro humano que venía hacia él, y antes de que reaccionaran, su tacón cayó con fuerza sobre su costoso zapato, provocándole un dolor que lo hizo gruñir y apartar el pie, mientras Alisa se apoyaba en la pared del ascensor y decía, lo siento, ese era su pie, ¿verdad? Como si pudiera ser otra cosa, y él la miró incrédulo al responder, sí, ese era mi pie, con un tono que sugería que normalmente no lo pisaban como una artista de circo descontrolada, pero ella levantó las manos en señal de rendición y añadió, no fue intencional, lo prometo, y si sirve de consuelo a mí también me duele, lo cual no mejoró su humor, especialmente cuando su teléfono resbaló de sus dedos por el impacto, voló en un pequeño arco triste y cayó al suelo con un golpe seco, haciendo que ambos se estremecieran, y Alisa lo recogió murmurando, por favor, que esté bien, antes de devolvérselo con una sonrisa nerviosa, aunque el hombre presionó un botón y la pantalla parpadeó mostrando una grieta clara como un rayo, y dijo con sequedad, fantástico, ahora mi teléfono tiene un diseño exclusivo, provocando que Alisa murmurara, al menos es único, pero él solo suspiró profundamente mientras se frotaba las sienes y miraba las puertas como si pudiera forzarlas a abrirse, hasta que el ascensor dio un sacudón y se detuvo entre pisos, las luces parpadearon y quedó un silencio pesado, mientras Alisa miraba al techo preguntando, dígame que esto es un efecto dramático, aunque el hombre ya parecía saber lo ocurrido al presionar el botón de emergencia con paciencia tensa y decir, el ascensor se detuvo, con demasiada calma, lo que la llevó a sentir rápido y responder, sí, lo noté, es mi primer día y ya estoy atrapada con un desconocido. Esto debe ser un castigo divino por derramar café en mi currículum, haciéndolo mirarla de lado y preguntar, ¿cómo derrama alguien café en su propio currículum? Y ella respondió, con talento, iniciando una explicación nerviosa sobre tinta corrida y logros ilegibles mientras él se preguntaba cómo su mañana había caído en tal caos, sin saber que la mujer que pisó su pie, rompió su teléfono y llenó el ascensor de charla nerviosa pronto entraría en su oficina como la nueva becaria de su empresa, y más inesperadamente, como la persona que pondría su mundo bajo control patas arriba en formas que nunca imaginó, y en ese momento suspendido, con el ascensor detenido y el edificio zumbando suavemente, intentó refugiarse en su profesionalismo habitual revisando mentalmente su agenda, aunque cada vez que ella hablaba surgía otro comentario inesperado sobre comedia, reuniones y jefes que dicen, lo vemos por correo, aunque nunca responden, y contra su voluntad la comisura de su boca se movió, solo una vez. Ethan Fisher había entrado al ascensor esa mañana asumiendo que sería un trayecto ordinario hacia el piso ejecutivo, pero quedar atrapado junto al torbellino de energía nerviosa llamado Alisa Martín le hizo preguntarse si el destino había decidido añadir comedia a su agenda, porque cada vez que ella intentaba quedarse en silencio surgía otro comentario atropellado, como si sus pensamientos se negaran a permanecer dentro de su mente, y aunque él trataba de aparentar indiferencia, la verdad era que su sinceridad caótica amenazaba con desgastar su calma exterior, especialmente cuando comenzó a explicar, con gran detalle, como su cerebro entraba en modo radio AM,
cuando se ponía nerviosa, haciendo que cada pensamiento se transmitiera a todo volumen, y aunque él mantenía el gesto serio, una parte de él, una que rara vez reconocía, la encontraba curiosamente desarmante, pues hablaba con una sinceridad que casi nunca veía en el mundo corporativo, pero antes de que pudiera encontrar siquiera una pizca de diversión, el intercomunicador crepitó y una recepcionista les informó que la avería se resolvería en breve, lo que hizo que Alisa suspirara dramáticamente y declarara que 5 minutos eran suficientes para reflexionar sobre el sentido de la vida, y le preguntó si alguna vez había hecho algo realmente vergonzoso, asegurando que era parte del código no oficial del ascensor, que admitió haber inventado 2 segundos antes, y por razones que él mismo no pudo explicar terminó respondiendo, confesando que de niño intentó caminar sobre el agua por haber malinterpretado un artículo científico, provocando en ella una risa tan genuina que lo dejó momentáneamente desconcertado, porque la gente no solía reírse así con él, y mucho menos en un ascensor averiado después de que le pisaran el pie, pero su reacción no tenía burla, solo una alegría luminosa, como si encontrara motivos para sonreír incluso en momentos incómodos, y cuando el ascensor finalmente volvió a moverse y retomó el ascenso, ambos soltaron un suspiro sutil de alivio, aunque por razones opuestas, pues Isen creía que recuperaría su rutina en cuanto se abrieran las puertas, mientras Alisa esperaba poder salvar su desastroso primer día, aunque el destino parecía decidido a entrelazarlos más, porque en cuanto las puertas se abrieron en el piso 20 y él salió, ella lo siguió sin saber que estaba a punto de entrar en su mundo de una manera inesperada, ya que al acercarse a recepción la asistente la saludó y le dijo que el director general deseaba hablar con ella, y Alisa se congeló al ver la mano de la asistente señalando una oficina de cristal familiar, donde el mismo hombre con el que había chocado momentos antes ahora estaba sentado con la postura compuesta de alguien acostumbrado a la autoridad, y cuando él levantó la mirada sus ojos se encontraron, los de ella agrandándose por el pánico y los de él estrechándose con un reconocimiento silencioso, y ella murmuró que seguramente la despedirían antes de empezar su carrera, pero obligándose a entrar reunió la poca dignidad que le quedaba, mientras Isen trataba de comprender cómo el universo había llevado a aquella desconocida caótica directamente a su oficina, y ella lo saludó con un intento nervioso de humor llamándose a sí misma un desastre ambulante, lo que lo hizo suspirar y pedirle que se sentara, informándole que había sido aprobada para una beca en el Departamento de Análisis de Proyectos, aunque añadió con calma seca que esperaba que su proactividad no implicara más café derramado o dispositivos dañados, y ella asintió con entusiasmo, prometiendo limitar el caos a 2 incidentes por semana, lo que provocó en él un leve destello de diversión, casi imperceptible, y aun con ese pequeño gesto permaneció sereno mientras la despedía recordándole que evitara pisar a alguien al salir, y cuando ella se fue Isen se recostó en su silla tratando de entender cómo 10 minutos en un ascensor averiado habían dejado una impresión tan vívida, porque los becarios iban y venían sin dejar huella, pero algo en la sinceridad impredecible de ella seguía rondando en su mente más de lo que le agradaba, y se recordó que el orden era fundamental, especialmente en su posición, aunque al mirar la grieta en la pantalla de su teléfono comprendió que su impacto, literal y figurado, no sería fácil de ignorar, y esa conciencia lo inquietó más que el ascensor detenido, porque intuía que aquella becaria perturbaría su mundo estructurado mucho más allá de un incidente incómodo, y exhaló lentamente preguntándose por qué 5 minutos atrapado en un ascensor empezaban a sentirse como una aventura impredecible para la que jamás se había inscrito, absolutamente cierto. Alisa entró en el departamento de análisis de proyectos decidida a redimirse, pero en cuanto cruzó la puerta se dio cuenta de que su reputación había llegado antes que ella, pues los susurros flotaban por el aire como rumores errantes buscando dónde aterrizar, y alcanzó a oír frases como, es ella, la becaria que casi mató al director general, e incluso, dicen que lanzó su teléfono por la ventana, lo que la hizo parpadear rápidamente porque ni siquiera había tocado una ventana, mucho menos arrojado algo por ella, y aunque quiso aclararlo decidió que lo mejor era fingir que no escuchaba nada, aunque su intención de mantener la compostura duró apenas 5 segundos antes de que su bolso resbalara del hombro y golpeara una pila de documentos en un escritorio cercano, haciendo que las hojas cayeran al suelo como pájaros blancos asustados, y todo el departamento se quedó inmóvil observando su nuevo desastre mientras ella murmuraba un horrorizado, «oh no», deseando evaporarse al instante.
pero Melissa, la jefa del departamento, se acercó con un suspiro más cansado que molesto y le dio la bienvenida a pesar del caos, entregándole una carpeta gruesa llena de informes y hojas de cálculo, explicándole que su primera tarea era organizar, analizar e ingresar todo al sistema en 3 horas, y Alyssa asintió con energía asegurando que podía hacerlo, aunque su confianza tembló en cuanto abrió la carpeta y vio tablas llenas de números que parecían más runas antiguas que datos empresariales. Pero respiró hondo y declaró que necesitaba un plan, sacando notas adhesivas de colores para etiquetar cada hoja con nombres como hoja de depresión, tabla de bancarrota y gráfico de tristeza, porque creía que darles personalidad le ayudaría a entenderlas mejor, y trabajó con diligencia, aunque de forma poco convencional, hasta que Melissa regresó de improviso y la sorprendió, haciendo que su mano golpeara su taza de café y derramara el contenido sobre los documentos ordenados, creando un desastre marrón que la dejó paralizada de horror mientras los ojos de Melissa se abrían y toda la oficina volvía a quedarse en silencio, y Alyssa corrió por servilletas pidiendo disculpas una y otra vez aunque el daño era irreversible, pero Melissa, aunque exasperada, no la despidió, sino que le ordenó reimprimir todo y, con un tono cercano a la incredulidad, renombrar los gráficos adecuadamente, y Alyssa suspiró aliviada aún sabiendo que había escapado por poco del segundo desastre del día, así que se quedó hasta tarde rehaciendo el trabajo sola en la oficina silenciosa donde solo se escuchaba el zumbido distante de las computadoras, y el cansancio mezclado con determinación la empujó a continuar, pero pronto sus párpados pesaron y tomó la cuestionable decisión de poner su lista de reproducción, máxima energía, en los auriculares, y al poco tiempo estaba bailando alrededor de su escritorio, moviendo los hombros, agitando los brazos e incluso girando en su silla mientras sujetaba una engrapadora como si fuera un micrófono y ella una cantante en pleno escenario, hasta que escuchó una tos suave detrás de ella y se quedó congelada a mitad del giro, dándose vuelta lentamente para ver a Isen Fisher de pie en la puerta con una expresión indescriptible que hizo que su alma diera una voltereta, y no pudo hacer más que soltar la engrapadora y balbucear que podía explicarlo, aunque claramente no podía, pero Isen, cuyos hombros parecían temblar levemente, preguntó con calma qué estaba haciendo exactamente, y ella soltó una frase absurda sobre estudios respetados que demostraban que bailar aumentaba la productividad, estudios que había inventado en ese instante, a lo que él respondió con una ligera diversión que se lo estaba inventando, y ella lo admitió enseguida, haciendo que él exhalara una risa contenida antes de pedirle que terminara el informe, aunque antes de irse se detuvo y comentó que su giro en la silla había sido impresionante, para luego desaparecer, dejándola atónita porque el director general de Dax Corp acababa de presenciar lo que quizá era el momento más vergonzoso de su vida y aún así había sonreído, de verdad sonreído, y mientras se sentaba sin aliento se preguntó si tal vez no era tan inaccesible como todos decían, aunque enseguida apartó la idea para concentrarse, sin saber qué Isen, caminando por el pasillo, llevaba una expresión entre la incredulidad y la diversión resignada porque la imagen de Alyssa girando con una engrapadora como micrófono se negaba a salir de su mente, y se encontró riendo en silencio, algo que rara vez hacía, antes de regresar a su oficina con la sensación inquietante de que la becaria que chocó con él, le pisó el pie, le rompió el teléfono y bailó como un torbellino con cafeína podría ser la parte más inesperadamente memorable de su semana, un pensamiento que lo inquietaba más que el teléfono roto, porque alguien como él, que construyó su vida sobre el orden y la lógica, no debería estar pensando en una becaria, y sin embargo allí estaba, repitiendo su energía desastrosa y caótica como una escena que no había planeado disfrutar, pero que de algún modo sí disfrutó, haciéndole cuestionar si su mundo cuidadosamente estructurado empezaba a cambiar de formas que él no podía predecir, guiado por la fuerza impredecible que era Alyssa Martin. A la mañana siguiente Alyssa entró en la oficina con la firme intención de fingir que la noche anterior jamás había ocurrido, aunque el recuerdo de girar en su silla con una engrapadora como micrófono seguía emboscando su mente a cada pocos pasos, haciéndola encogerse de pura vergüenza como si intentara desaparecer, y rezó para que nadie más lo hubiera visto, aunque en el fondo sospechaba que el universo disfrutaba reproduciendo sus momentos más bochornosos en alta definición, pero para su sorpresa la oficina estaba inusualmente tranquila y nadie la miró como si hubiera cometido un crimen contra la dignidad laboral, lo que le dio un
Pequeño suspiro de alivio que duró exactamente 4 minutos, porque Melissa se acercó con una sonrisa que sugería que estaba a punto de dar buenas noticias o anunciar algo catastrófico, y cuando le preguntó con naturalidad si tenía planes para esa noche, sonó sospechosamente como el comienzo de un giro dramático, haciendo que Alisa respondiera que tenía planes de alimentar a su pez imaginario, pero Melissa ignoró su intento de escape y explicó que el director general necesitaba a alguien de su departamento para acompañarlo a cenar con un inversionista, y como todos los demás tenían compromisos previos, Alisa era la única disponible, haciendo que el corazón se le desplomara hasta los pies mientras murmuraba que el director al que se refería era alto, intenso, con una mirada intimidante y la desafortunada habilidad de aparecer justo cuando ella hacía algo vergonzoso, a lo que Melissa simplemente asintió como si fuera un arreglo completamente normal, dejando a Alisa pasar el resto de la tarde ensayando cómo comportarse como un ser humano funcional frente a alguien que había presenciado su concierto improvisado en la oficina, y cuando llegó al restaurante, un lugar tan caro que hasta el aire parecía lujoso, casi se desmayó al ver una araña de cristal que probablemente costaba más que su matrícula universitaria, pero vio a Eisen sentado con calma en una mesa del rincón como si el lujo fuera solo decoración, y trató de mantener la compostura mientras se sentaba y anunciaba que estaba allí bajo coacción, lo que hizo que él alzara una ceja y comentara con ironía que pediría al camarero que lo registrara, y ella intentó concentrarse en el menú hasta que vio precios tan altos que casi perdió el conocimiento, murmurando que un plato costaba más que su refrigerador, a lo que Eisen sugirió que lo pidiera si quería, pero ella se negó diciendo que su refrigerador al menos duraba más de 5 minutos, y antes de que pudiera seguir entrando en pánico el camarero volvió. Tomó su orden y los dejó en un silencio tan incómodo que Alisa deseó que la araña de cristal cayera para rescatarla del momento, hasta que Eisen inesperadamente preguntó si había inventado nuevos nombres para gráficos, lo que la llevó a admitir que tenía uno llamado montaña rusa de desesperación, provocando que él moviera la cabeza con esa casi sonrisa que ella empezaba a reconocer, y justo cuando pensó que la velada iba bien, Eisen tomó un bocado de su plato y empezó a ponerse rojo, haciendo que Alisa se congelara y preguntara si estaba bien, pero él insistió en que sí incluso cuando los ojos se le llenaban de lágrimas, y cuando ella preguntó si era alérgico a algo finalmente admitió que era alérgico al camarón, provocando que ella lo mirara incrédula porque según el camarero el plato era justamente a base de camarón, lo que significaba que Eisen había ordenado accidentalmente su propia sentencia, y el camarero casi dejó caer su bandeja al oírlo mientras Alisa exclamaba que alguien tan inteligente no debería tomar decisiones alimenticias que pudieran terminar en urgencias, y cuando el camarero corrió a buscar medicina ella sacó triunfalmente un antihistamínico de su bolso explicando que siempre llevaba uno porque vivir con su nivel de caos requería preparación, y tras tomar la pastilla el enrojecimiento disminuyó lo suficiente para que Eisen recuperara la compostura justo a tiempo para la llegada del inversionista, aunque la cena fue un fracaso espectacular debido al casi desastre inicial, y cuando salieron del restaurante Eisen comentó que la noche había sido interesante, lo que Alisa tradujo como casi fatal, pero logró añadir humor diciendo que ahora tenía evidencia irrefutable de que él necesitaba supervisión para pedir comida, lo que lo hizo sonreír levemente y prometer que incluiría su intervención heroica en su próximo informe, y aunque ella fingió restarle importancia, una parte de ella se calentó al notar que su presencia parecía desarmarlo de maneras que él no esperaba, y mientras lo observaba recuperar su expresión compuesta se preguntó por qué le resultaba tan fácil hablar con él pese al aura intimidante que llevaba como un traje a medida, mientras que Eisen, conduciéndola a casa, seguía mirándola de reojo preguntándose como una becaria que generaba caos donde quiera que iba podía hacer que su complicado mundo de liderazgo se sintiera curiosamente más ligero, y cuando la dejó en su edificio y ella murmuró un suave, buenas noches, él dudó antes de responder, incapaz de negar que su presencia permanecía incluso después de desaparecer en el interior, dejándolo con la inquietante sensación de que algo en su vida meticulosamente ordenada estaba cambiando, no bruscamente, sino lentamente, como una fuerza suave que no podía, y tal vez no quería, resistir. Los días siguientes transcurrieron entre tareas rutinarias e intentos cautelosos de mantener la normalidad, pero pese a los esfuerzos de Alisa por pasar desapercibida, el murmullo de la oficina a su alrededor no hizo más que intensificarse, como si cada susurro llevara su nombre como un titular en tendencia,
y trató desesperadamente de ignorar los comentarios sobre la cena con el director general, aunque cada vez que pasaba por la sala de descanso alcanzaba a oír fragmentos como «él nunca lleva a nadie» o «¿qué habrá entre ellos?». Incluso Melissa había empezado a darle miradas demasiado divertidas para ser profesionales, aunque lo negara cuando Alisa le preguntaba, lo que solo aumentaba su ansiedad, porque lo último que quería era que su beca se convirtiera en un drama de oficina, pero el destino parecía empeñado en seguir entrelazando su camino con el de Isen, especialmente cuando recibió la inesperada noticia de que trabajaría directamente con él durante la semana, revisando propuestas del Departamento de Tecnología y resumiéndolas para las próximas presentaciones, y aunque al principio sospechó un error administrativo, Melissa confirmó que Isen la había solicitado específicamente, dejando a Alisa preguntándose si el universo estaba conspirando o si realmente él confiaba tanto en sus capacidades, lo cual parecía improbable dado el número de desastres que ya había producido, pero tragó sus nervios y fue a su oficina, donde él la recibió con un comentario seco acerca de esperar que no estuviera allí para ofrecer otro espectáculo cómico, y ella prometió, quizá demasiado dramáticamente, que actuaría con la seriedad de una bibliotecaria antigua custodiando textos sagrados, provocando que él alzara una ceja con leve sospecha antes de entregarle un grueso paquete de documentos, y para su sorpresa descubrió que el trabajo era lo bastante interesante como para silenciar su nerviosismo, perdiéndose entre tablas presupuestarias y análisis de rendimiento hasta que su bolígrafo rodó al suelo y se golpeó la cabeza al intentar recogerlo, haciendo que Isen suspirara de esa manera que sugería que ya estaba acostumbrado a su estilo único de caos, pero cuando ella ofreció sus observaciones sobre las propuestas él escuchó con atención, asintiendo con aprobación cuando señaló fallos en plazos poco realistas o costos subestimados, llegando incluso a decirle que había hecho un buen trabajo, y ella lo miró como si acabara de hablar en un idioma desconocido hasta que él añadió que no debía acostumbrarse a los cumplidos, lo que la hizo sonreír a pesar suyo, pero fuera de la oficina los comentarios entre empleados se habían convertido prácticamente en especulación televisada, y durante una pausa alguien bromeó proponiendo apuestas sobre cuánto tardaría Isen en invitarla a salir, lo que hizo que Alisa se atragantara con su café e insistiera en voz alta que nada de eso estaba ocurriendo, mientras Melissa, siempre demasiado observadora, se encogía de hombros diciendo que la gente reaccionaba así, porque Isen no solía mostrar interés por el trabajo de nadie, pero Alisa descartó la idea porque él era estricto, controlado y siempre concentrado, cualidades que no combinaban con su tendencia natural al desastre, aunque ese pensamiento no lograba calmar el extraño aleteo que sentía cada vez que él la miraba con esa expresión reflexiva, la que sugería que intentaba descifrarla, lo que solo la hacía más consciente de cuán a menudo se cruzaban ahora, y una tarde, mientras revisaba un archivo, notó que él la observaba con curiosidad, lo que la llevó a preguntar, ¿qué?, con tono defensivo, y él respondió que le resultaba desconcertante cómo podía ser extraordinariamente eficiente y al mismo tiempo un imán para los accidentes, lo que la hizo reír y decir que era un talento raro, obteniendo de él un suave resoplido que quizá era una risa, y cada pequeño momento entre ellos intensificaba aún más los comentarios de la oficina, pero de forma extraña Isen parecía no preocuparse en absoluto, caminando por los pasillos con su habitual calma mientras los empleados intercambiaban miradas cómplices a sus espaldas, aunque fue al escuchar un rumor que aseguraba que él estaba comprometido con alguien de una familia influyente cuando el corazón de Alisa se tensó inesperadamente sin que entendiera por qué, y esperó hasta el final del día antes de ir a su oficina a preguntarle directamente si estaba comprometido, tomándolo por sorpresa el tiempo suficiente para que apareciera un destello de diversión antes de que respondiera que la respuesta dependía de cómo ella lo interpretara, lo que la enfureció porque quería una respuesta clara y no acertijos filosóficos, y cuando insistió él simplemente preguntó si eso le importaba, haciéndola tropezar con sus propias palabras antes de que él desechara el tema con una vaguedad que la dejó confundida y frustrada, y al día siguiente el rumor empeoró, extendiéndose como pólvora, mientras ella intentaba convencerse de que no le afectaba aunque claramente sí lo hacía, porque terminó dándole consejos sentimentales en el trabajo, diciéndole que debería sorprender a su supuesta prometida con una cena especial, y aunque él alzó una ceja ante su suposición finalmente dijo que lo consideraría, pero cuando ella oyó que él había hecho una reserva esa misma noche entró en pánico tan profundamente que tomó un taxi al restaurante solo para confirmar si, sin querer, lo había empujado a una velada romántica con otra mujer, pero en lugar de eso lo
Encontró solo en una mesa bellamente preparada, y cuando lo enfrentó él le dijo con calma que no había ninguna prometida y que solo quería ver hasta dónde llegaría ella con el rumor, dejándola sin palabras, avergonzada e inexplicablemente aliviada, y aunque quiso regañarlo por convertirla en participante involuntaria de su experimento, no pudo negar el calor silencioso que se encendió en su pecho al saber que él no estaba comprometido con nadie, y mientras terminaban compartiendo la cena se dio cuenta de que algo frágil y complicado empezaba a formarse entre ellos, algo que no había anticipado, y por la manera en que Isen la miró a través de la mesa, con ojos firmes y suavemente indescifrables, sospechaba que él tampoco lo había anticipado. Después de su cena inesperada algo cambió entre Alyssa y Isen, no de forma ruidosa ni dramática, sino sutil, como una ligera variación en la presión del aire que solo los atentos perciben, y aunque ninguno habló directamente del tema, sus interacciones cargaban un matiz nuevo que hacía a Alyssa hiperconsciente de cada mirada, tono y silencio, especialmente porque los chismes de la oficina habían alcanzado niveles dignos de un drama de horario estelar, con teorías que iban desde relaciones secretas hasta alianzas corporativas, todo lo cual hacía que quisiera esconderse bajo su escritorio hasta que terminara su beca, pero a pesar de la vergüenza siguió trabajando con diligencia mientras intentaba ignorar las miradas insistentes y las sonrisas mal disimuladas de sus compañeros, quienes claramente disfrutaban viendo el capítulo avanzar, hasta que una mañana un empleado del piso ejecutivo se acercó para decirle, el señor Fisher quiere verla, haciendo que su estómago cayera como si la hubieran empujado desde un edificio alto, y lo siguió con nerviosismo preguntándose si Isen quería aclarar límites o abordar los rumores, pero cuando entró en su oficina él la recibió con una seriedad que la hizo enderezarse de inmediato, para luego informarle que Logan Pierce, el hombre del evento que había mostrado demasiado gusto por provocarlo, lo había contactado y solicitado una reunión, y Alyssa parpadeó confundida hasta que Isen añadió con calma que Logan quería ofrecerle un empleo, dejándola sin palabras porque no entendía por qué alguien a quien apenas conocía intentaría reclutarla, especialmente dadas sus múltiples desgracias involuntarias, pero Isen explicó que Logan solía involucrarse en asuntos que le beneficiaran estratégicamente, y que su interés en ella tenía menos que ver con su trabajo y más con usarla como herramienta para molestarlo a él, lo que hizo que a Alyssa se le encogiera el estómago, pues no deseaba convertirse en pieza de una rivalidad que ni siquiera comprendía, aunque en la expresión de Isen había algo más, algo protector, que la tomó por sorpresa, y cuando él le preguntó si pensaba aceptar la oferta de Logan ella lo miró, impresionada por la seriedad en su voz, y le aseguró que no planeaba irse a ningún lado, lo que pareció aliviar visiblemente la tensión de sus hombros aunque intentó ocultarlo, y más tarde, cuando la oficina se vació y las luces se atenuaron, ella se quedó revisando un informe hasta que oyó pasos y levantó la vista para ver a Isen en el umbral, su silueta recortada por la luz del pasillo mientras preguntaba por qué seguía allí, y ella respondió con honestidad que necesitaba despejar su mente, lo que lo llevó a entrar y sentarse a su lado en un raro momento de cercanía silenciosa, y cuando él preguntó si quería hablar ella dudó antes de confesar sus preocupaciones, sobre Logan, sobre los rumores, sobre lo confuso que todo se había vuelto, y Isen la escuchó sin interrumpir, con una expresión inusualmente suave, hasta que al final dijo algo que le detuvo el corazón, eres importante, una frase tan simple pero tan pesada que se le quedó atrapada en el pecho, y lo miró incapaz de formar palabras porque jamás imaginó escuchar eso de alguien que parecía vivir en un mundo muy por encima del suyo, pero él permaneció firme bajo su mirada, como si esperara que ella entendiera, y finalmente se puso de pie y dijo que la llevaría a casa, y ella aceptó porque una parte de sí no quería que él momento terminara, lo que hizo que el trayecto se sintiera extrañamente íntimo, un silencio cómodo y cálido en lugar de incómodo, y cuando llegaron a su edificio ella dudó un segundo más de lo normal antes de desearle buenas noches, recibiendo de él una respuesta suave que contenía más emoción de la que solía mostrar, y después de verla entrar él permaneció sentado en su coche unos instantes, con los dedos golpeando el volante mientras intentaba comprender la presión desconocida en su pecho. Una sensación que llevaba años evitando pero que ahora le resultaba difícil de contener, mientras Alyssa, ya dentro de su apartamento, se apoyaba en la puerta intentando calmar el ritmo acelerado de su corazón, porque sabía que algo irreversible había ocurrido esa noche, algo que ninguno había planeado ni reconocido del todo, pero que ambos habían sentido claramente, y mientras más tarde permanecía despierta mirando el techo,
comprendió que lo que existía entre ellos ya no podía descartarse como coincidencia o malentendido, porque la conexión que crecía entre ellos, silenciosa, complicada e innegablemente real, estaba muy lejos de lo que cualquiera esperaba cuando ella chocó con él aquella mañana caótica en el ascensor, y en el fondo entendía que su vida, antes llena de accidentes y pequeños desastres, había chocado con alguien que de alguna manera veía a través del caos en lugar de huir de él, y esa comprensión la asustaba, la emocionaba y la dejaba preguntándose qué vendría después. En esta historia no planeada que parecía empeñada en escribirse sola, en los días que siguieron, la tensión no dicha entre Alyssa y Eisen no hizo más que crecer, convirtiéndose en un hilo invisible que tiraba de ambos cada vez que coincidían en una misma habitación, aunque ninguno se atrevía a mencionarlo, eligiendo en cambio enterrarse en el trabajo mientras fingían que todo seguía siendo normal, aunque la normalidad era imposible cuando cada empleado del edificio parecía decidido a monitorear sus interacciones como espectadores dedicados al final de temporada, y Alyssa intentaba desesperadamente concentrarse en sus tareas, pero el peso de la curiosidad ajena la hacía sentir como si caminara bajo un reflector, especialmente porque ya no podía negar su propia creciente conciencia de Eisen, como su expresión se suavizaba al hablarle, como dudaba un segundo antes de despedirla de una reunión, como si no quisiera que se marchara todavía, como su voz adquiría un tono más suave cada vez que pronunciaba su nombre, y esos pequeños cambios, sutiles pero inconfundibles, hacían que su corazón diera saltos en los momentos más inoportunos, pero el delicado equilibrio se derrumbó una tarde cuando recibió un correo sorprendente, sin asunto, pidiéndole que subiera a la azotea en 10 minutos, una petición tan poco propia de Eisen que pensó que debía tratarse de un error o de algún asunto urgente y confidencial, aunque su estómago se retorció por algo mucho más personal mientras subía las escaleras preguntándose qué podía querer discutir en un lugar tan privado, y al abrir la puerta de la azotea, con la brisa acariciándole el rostro, lo encontró de pie al borde, mirando la ciudad, con la postura rígida y perturbada, como si hubiera estado ensayando lo que estaba a punto de decir, y cuando se dio la vuelta su expresión llevaba una seriedad que jamás le había visto, una intensidad que le cortó la respiración, y ella preguntó con cautela qué ocurría, pero en lugar de responder él avanzó hacia ella lentamente, como eligiendo cada movimiento con precisión, luego metió la mano en su bolsillo y se arrodilló en un gesto tan repentino que Alyssa estuvo a punto de retroceder, convencida por un momento de que estaba alucinando o soñando o presenciando una escena corporativa absurda, porque no existía universo alguno donde el director general de Dax Corp, un hombre conocido por su compostura y su control emocional, se arrodillara frente a ella con un anillo en la mano, pero eso era exactamente lo que veía, brillando bajo la luz del sol como un espejismo surrealista, y solo pudo susurrar, ¿qué estás haciendo?, completamente incrédula, pero Eisen sostuvo su mirada sin titubear y dijo en voz baja pero firme que quería pedirle que se casara con él. Palabras tan imposibles que tardaron un instante en tener sentido, dejándola mirándolo fijamente mientras su mente intentaba hilar las últimas semanas para encontrar una explicación lógica, pero lo único que logró decir fue, ¿es una broma?, porque nada más tenía sentido, aunque Eisen negó con la cabeza asegurando que nunca había hablado tan en serio, y su corazón comenzó a golpearle el pecho mientras preguntaba por qué ella, por qué ahora, por qué eso, y él respondió con una simplicidad que la dejó sin aire, diciendo que ella hacía su mundo más brillante, inesperado y vivo de maneras que no sabía que necesitaba, que lo desafiaba, lo aterrizaba y convertía su rutina rígida en algo con significado, y aunque ella bromeó nerviosa diciendo que sonaba más a evaluación de desempeño que a propuesta, él solo sonrió y repitió su nombre con una ternura que disolvió sus temores, preguntándole de nuevo si quería casarse con él, y al mirarlo, aquel hombre que una vez le pareció inalcanzable, ahora arrodillado vulnerablemente ante ella, sintió dentro de sí una certeza absoluta, y con un suspiro tembloroso respondió que sí, haciendo que Eisen se incorporara de inmediato, deslizara el anillo en su dedo y la atrajera hacia un beso que encajó como la pieza final de un rompecabezas, y no fue hasta que estallaron aplausos detrás de ellos que Alyssa se dio cuenta de que la mitad del personal de la oficina se había reunido junto a las puertas de cristal, observando la escena. Como el clímax de una telenovela, con Melissa aplaudiendo más fuerte que nadie, y Alyssa se separó de Eisen muerta de vergüenza, ocultando el rostro en su hombro mientras murmuraba que jamás se recuperaría, pero Eisen simplemente rodeó su cintura con un brazo y dijo que,
por una vez, los rumores eran ciertos, lo que la hizo reír pese a sí misma mientras se aferraba a él, abrumada pero segura de que acababa de entrar en el siguiente capítulo de su vida, uno que nunca habría imaginado, pero al que de alguna manera sabía que pertenecía, porque desde el momento en que chocó con él aquella mañana caótica en el ascensor, sus mundos habían estado colisionando una y otra vez, no por accidente sino por algo más profundo, algo que ahora los unía permanentemente mientras la multitud seguía animando, marcando el comienzo de un futuro que ninguno había planeado, pero que ambos estaban listos para abrazar. Los meses que siguieron fueron un torbellino de planificación, ajustes y aprendizaje para unir dos vidas completamente diferentes en un futuro compartido, y aunque Alisa nunca imaginó prepararse para una boda, mucho menos con un director general al que una vez lesionó accidentalmente en un ascensor, todo se desarrolló con una armonía cálida y extrañamente natural que hacía que incluso el caos se sintiera correcto, como si el universo hubiera estado esperando a que se encontraran, chocaran y reordenaran sus caminos, y mientras Isen intentaba mantener la planificación elegante y sobria, Alisa insistía en añadir detalles que reflejaran quiénes eran realmente, lo que los llevó a compromisos que hicieron de la ceremonia algo único, ni demasiado extravagante ni demasiado simple, simplemente perfecto en lo que realmente importaba, lleno de luces suaves, flores blancas y risas sinceras de personas que habían sido testigos de su improbable comienzo desde aquel primer día, y cuando ella caminó hacia Isen en el pasillo, él esperando con una expresión entre asombro e incredulidad, comprendió de nuevo cuánto habían avanzado desde el momento en que pisó su pie y le rompió el teléfono, y los votos que intercambiaron fueron sinceros y humorísticos, con Alisa prometiendo llevar siempre medicación para alergias en caso de que él volviera a pedir camarones sin darse cuenta, y Isen jurando amarla incluso cuando reorganizara sin aviso su meticuloso escritorio, provocando risas, lágrimas y aplausos por igual, y cuando finalmente dijeron, sí, acepto, y sellaron la promesa con un beso que parecía anunciar cada momento futuro que compartirían, Alisa supo en lo más profundo de su corazón que nunca había estado tan segura de algo, porque ese hombre, antes símbolo de orden y autocontrol, ahora la miraba con una ternura que solo le pertenecía, un testimonio de cuánto se habían transformado mutuamente, no mediante perfección sino mediante autenticidad, errores y una conexión inesperada. Y su primer año de matrimonio estuvo lleno de una mezcla entrañable de crecimiento y caos encantador, desde pequeños desastres domésticos causados por los entusiastas intentos culinarios de Alisa hasta momentos en los que Isen la sorprendía experimentando en la cocina con recetas que a veces salían muy bien y otras no tanto, pero que siempre terminaban en risas que llenaban su hogar con una calidez duradera, y en medio de la dulzura de sus rutinas llegó la noticia que volvió a transformar su mundo. Cuando una mañana tranquila Alisa se quedó mirando una prueba de embarazo cuyo resultado positivo brillaba como una pequeña señal anunciando un nuevo capítulo, y la revisó 3 veces más para asegurarse, cada prueba confirmando la misma verdad hasta que su corazón se llenó de una emoción tan intensa que no sabía si reír, llorar o gritar de alegría, pero decidió decírselo a Isen de la manera más adecuada que se le ocurrió, colocando un sobre en el sofá y entregándoselo cuando él regresó esa tarde, y cuando lo abrió y leyó, «Felicidades, has sido ascendido a papá», él se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos mientras comprendía su significado, hasta que su expresión se transformó en la alegría más pura y auténtica que ella le había visto, abrazándola con fuerza y susurrando que acababa de convertirlo en el hombre más feliz del mundo, y ella rió y lloró al mismo tiempo, abrumada por el hermoso peso de lo que les esperaba. Y en los meses siguientes se prepararon para la llegada del bebé con una mezcla de emoción y nerviosismo, con Isen leyendo toda guía de crianza que encontraba mientras Alisa intentaba equilibrar su creciente anticipación con sus característicos percances, como montar los muebles de la habitación al revés o pedir 10 peluches idénticos por error en una compra en línea. Pero esos pequeños errores solo hacían que Isen sonriera con esa paciencia y cariño que reservaba solo para ella, y el día en que nació su hijo, pequeño, perfecto y con un llanto sorprendentemente fuerte, Isen lo sostuvo con una delicadeza reverente, como si temiera que el mundo pudiera dañar algo tan frágil, y besó la frente de Alisa con una gratitud tan profunda que llenó sus ojos de lágrimas, porque en ese instante comprendió cuánto apreciaba él no solo a su hijo, sino todo el camino que los había llevado hasta allí, desde el caos de su primer encuentro hasta la quietud feliz de su primera noche como familia. Mientras lo observaba acunar al bebé con asombro,
Ella susurró que su vida juntos solo se volvería más caótica, a lo que él respondió con una risa suave diciendo que no lo querría de otra manera, porque su caos se había convertido en su paz, y la estabilidad de él se había convertido en su hogar, y desde entonces enfrentaron cada desafío, cada alegría y cada momento inesperado lado a lado, sabiendo que las historias de amor más extraordinarias no comienzan con un momento perfecto ni con primeras impresiones impecables, sino con dos personas cuyas vidas chocan de la forma más impredecible y aún así se convierten en exactamente lo que ambos necesitaban, demostrando que, a veces, la mayor felicidad se encuentra en los momentos que nadie planea, pero que el destino insiste en entregar.